Hola, hola, Dios le bendiga. Es un placer y un gusto compartir nuevamente en este programa Ligeramente Hablando, un programa donde vamos a hablar muy relajadamente con diferentes personajes y ministerios y personas que han marcado la vida en Costa Rica, grabado y producido desde San José, Costa Rica. Y hoy me encuentro en un lugar llamado Sabanilla de Montes de Oca, en San Pedro, San José, todavía en la capital, en la casa de la hermana Dora Bejarano, que dicho sea de paso, me enorgullece decir que es mi abuelita materna, hija, mamá. Bueno, ahorita ella se presenta. Así que, Dorita, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Bienvenida. ¿Cómo está Amén. usted? Preséntese usted, madre de quién es. Buenos días, Dios me los bendiga, a todo el pueblo del Señor. Yo me llamo Dora Bejarano. Estoy aquí para testificar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Así es. Bueno, ella no, ella es modesta, no lo quiso decir. Ella es mamá de Nuria y Ania de Nazario. Nuria Garro y Ania Nazario, eh, esposa de nuestro querido Edgar Nazario, por muchos años dirigente. Y bueno, la historia empieza acá, en esta casa, en este lugar, ¿cierto? Amén. No nacieron en un hogar cristiano, entonces vamos a empezar, Dorita, ¿cómo inició? ¿Cómo llegó al Evangelio? Ok, bueno. En realidad, yo fui un poco muy dura con el Señor, no quería aceptar lo que me hablaban del Evangelio, siempre lo rechazaba, siempre ponía a María por delante y todas esas cosas que en la religión católica le enseñan a uno. Pero llegó un momento en que Dios comenzó a tratar conmigo, me evangelizaban, me hablaban, pero yo rechazaba el Evangelio, yo no lo quería. Y pasé muchas pruebas horribles en la religión, pero un día pasó que yo padecía de asma. Yo tenía una enfermedad que se llama asma, que es una enfermedad muy terrible. Y entonces decidieron los médicos cortarme los tubos para que no quedara embarazada. Pero bueno, como nosotros no nos mandamos, es Dios el que tiene propósito con nuestras vidas. En ese trayecto de que me iban a operar, em, quedé embarazada. Siempre me cortaron los tubos, pero yo estaba embarazada. Ahí comenzó el calvario mío, porque Dios comenzó a tratar conmigo. Yo estaba, me engordé como embarazo, pero los doctores no encontraban embarazo, no era embarazo, no era embarazo. Entonces, eh, ya yo recurría porque me gustaba mucho visitar a los hechiceros, ¿verdad? En esa religión. Y recurrí a una hechicería y una vieja que era bruja, ¿verdad? Una mujer que era bruja. Pero ella me dijo que no tenía embarazo, que no era bebé, que era un animal que tenía en el estómago. Y entonces yo ahí sí, yo me asusté. Y cuando yo venía de visitar esa bruja, me topé a la persona que siempre me evangelizaba. Y entonces me dijo que fuera a una iglesia evangélica para que oraran por mí. Y resulta que yo fui a Desamparado, estaba en la iglesia de Asambleas de Dios en una, en tierra, ¿no? No era iglesia, no, como un lugar donde estaban comenzando. Ahí yo fui, pero yo fui por los panes y los peces, nada más. Oraron por mí, el pastor dijo que pusiera la mano donde tenía la dolencia, yo me puse la mano en el estómago y fui 2 veces a ese lugar, porque mi esposo era contrario y todavía es contrario, ¿verdad? Porque no se ha convertido a Cristo. Y me dijo que él no creía en eso. Bueno, la cosa es que ahí comencé y hubo un cambio, hizo un milagro de Dios, el Señor fue buenísimo conmigo porque a pesar de que yo lo rechazaba, Él me hizo un milagro y ya ahí mismo volvían del médico y ya dijeron que era embarazo.
que es Nelson, que tengo un muchacho de 49 años ya. Y entonces ahí, yo comencé, bueno, me dijeron que a la hora de que el embarazo estaba bien, pero el momento de nacer Nelson le dio el parálisis. Le dio parálisis cerebral y entonces ahí, yo no sabía ni qué era eso, parálisis cerebral, no sabía nada. Pero bueno, en el camino uno va aprendiendo todas las cosas que Dios le va poniendo a uno en el camino. Y ya comencé yo a llevarlo a terapia, Nelson. A los 8 meses comencé a llevarlo a terapia. Y yo creía que ya con la terapia Nelson iba a caminar, pero resulta que no era así, ¿verdad? Entonces tenía 8 meses de recibir terapia y a los 8 meses me dijo la muchacha a mí que la terapista que no lo llegara más hasta que el doctor me diera otras citas, ¿verdad? Y yo me enojé, porque yo tenía un carácter pero muy horrible. Y yo me enojaba por todo y yo me enojé con la muchacha, le traté mal y bueno, la cosa es que en ese momento me salió esta palabra que dije, no importa, no importa, el Señor me lo va a sanar. Y yo en ese momento que yo dije, el Señor me va a sanar, ahí entró algo en mi vida que como una desesperación no sé cómo contarles, una desesperación horrible me entró y ahí yo comencé a, a desesperarme y a nosotros nos jalaban en buseta a todos los enfermos que iban a recibir terapia y me trajeron y yo decía como que ese carro volara y llegara rápido a mi casa. Y yo me acuerdo que yo acosté a Nelson en la cama y salí corriendo atrás. Había una señora que era evangélica y yo le dije, ¿por qué no me había hablado de Cristo? Y ella me dijo, no, porque como ustedes son católicos, vaya, usted me quitaba la casa. La cosa es que ahí comenzó y yo le digo, no, yo quiero. Y entonces me dice la señora, un día esto hacemos un culto y la invito. Y yo, no, no, yo quiero ya. Yo quiero a alguien que ya, que venga a hablar conmigo. Y trajeron un pastor con el cual yo había tratado muy mal antes. Y con él yo acepté a Cristo y en ese momento yo acepté a Cristo. Em, pero yo no sabía lo que el Señor me tenía, ¿verdad? Yo acepté a Cristo en ese momento y le dije a, al pastor, ¿verdad? Que yo estaba desesperada, que yo necesitaba algo. Él oró por mí y ahí yo me hinqué, él oró por mí y de ahí cuando yo me levanté, donde estaba yo arrodillada, ya no era yo, era otra persona, totalmente cambiada. Y mis hijas estaban en el colegio, otra escuela. Yo me quedaba solita en la casa con Nelson nada más, pero yo todos los días la oración mía era, Señor, ¿qué tengo que hacer hoy? Porque lo primero que el Señor hizo conmigo, lo primero fue que me limpió la boca. Yo tenía una boca muy sucia, muy sucia. Y entonces eso ya no, yo no podía hablar más palabras. Y yo comenzaba a decirle al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer más? Todos los días le preguntaba y él me venía dirigiendo y me hablaba y me decía, lo último que yo voté fue eso que uno hace, el pasito, el portal, esa cosa que uno pone en los meses de diciembre, y eso me dijo, bótalo. Y yo le dije que yo le iba a regalar, mío, no, bótalo, porque cuando uno se convierte del Señor, es un niño, y Dios comienza a enseñarle a uno como un niño. Y él comenzó a decirme, bótalo, coja un martillo, échelo en una bolsa, espedácelo, échelo a la basura. Entonces, yo iba continuamente obedeciendo lo que el Señor a mí me decía y me hablaba, y obedeciendo, y llegué al punto de que yo comencé a ir a iglesias que yo veía que no alineaban con lo que el Espíritu Santo había hecho en mi vida, hasta que llegué, y yo me convertí un 5 de octubre, y el noviembre, el 14 de noviembre yo me bauticé en agua y el 17 de noviembre el Espíritu Santo me bautizó. Pero cuando yo me convertí, yo comencé a ayunar y ayunar y ayunar y había, bueno, personas que me aconsejaban, que me ayudaban. Me decía, ahora pide al Señor que la bautice, porque cuando yo quise recibir el bautismo en una iglesia bíblica, me dijeron que yo estaba endemoniada. Entonces comencé a visitar iglesias que no casaban con lo que el Espíritu Santo había hecho en mi vida, hasta que llegué a San José. Ahí está el hermano Virgilio y la hermana Marta, que fueron mis padres, y mis padres fueron mis padres para mí, porque el Señor hace una parte, pero el pastor tiene que hacer otra parte con los que se convierten. Y ahí muy bien, nos convenimos muy bien, yo contenta, ahí pasé
yo me convertí en el año 76 hasta el año 2000 que me salí de la MI y no me salí porque yo quise, yo amaba la MI, yo estaba contenta, estaba, pero llegó un pastor donde tenía una persona en adulterio en el altar y a eso a mí no me gustó. Entonces yo me puse a pensar que para ahí él no lo quitó, para estar yo yendo en iglesia y no salir edificada, como siempre me gustaba salir con gozo, con alegría y por estar viendo aquello que no me gustaba. Entonces yo me salí de la MI y me fui. Duré 3 meses sin convertirme. 3 meses que duré orando por el pastor para que Dios tratara con él y que él resolviera ese problema que había en el altar. Pero bueno, 3 meses, a los 3 meses el Señor me habló, me habló y me habló como una palabra, nada más me dijo el movimiento. Entonces yo me quedé en el aire, no entendía qué era eso. Y me estaba diciendo movimiento. Entonces yo hablé con una hermana y me dice, hermana Dora, la está mandando el Señor para el movimiento misionero mundial. Entonces ahí es donde me congrego desde el 2000 y ahí estoy, gracias a Dios estoy bien, estoy contenta, pero siempre yo amé la MI, siempre que ahí fue donde yo me formé, allí fue donde yo me hice, pero a veces hay cosas que no nos gustan y es mejor salir antes de estar criticando y murmurando. Yo me decía, estoy estar aquí criticando, murmurando, no me edifico, mejor me salgo. Pero gloria a Dios, ahí estamos. Ya yo ahorita no le sirvo al Señor, yo voy a cumplir 88 años, estoy cuidando a mi hijo, a Nelson, que ya Dios todavía me lo tiene aquí. Y ahí estoy contenta y, y ni modo de seguir adelante porque Jesucristo ya pronto viene, Cristo ya está a las puertas, tenemos que prepararnos, tenemos que estar listos, no estamos estemos alistando, ¿no? Listos ya, listos para que el Señor lo levante, para irnos con Él. Así que el Señor les bendiga. Amén, amén. Antes de, la entrevista está empezando. Toda la historia cuando sucedió la conversión, obviamente año 76, ¿cuántos años tenía más o menos sus hijos, sus hijas? Porque son 3 hijas las que usted tuvo, y luego que nos contó el único varón que nació de esta forma, que fue la razón por la cual básicamente hubo el quebrantamiento para la conversión. ¿Cuántos años tenían, más o menos? Que la mayor es Ania, ¿cierto? Nuria. Ay, sí, cierto. Nuria. Nuria, Nuria es bueno, la mayor, mi yo sé, mamá. la verdad es que no me acuerdo de la edad de ellas, de verdad. Bueno, Silvia tenía 11, Ania tenía 12 y Nuria tenía 14, 15, ya había pasado los 15, ya creo. pasó los 15, porque el Nuria es mayor 2 años y medio de Ania. Ya había pasado los Sí, 15. ya pasó los 15. Y toda la familia adoptó y se convirtió y siguieron los pasos básicamente que usted empezó en la iglesia central, Iglesia Pentecostal MI en San José. Bueno, realmente cuando yo me peleaba con ese pastor que yo traté mal y con él me convertí, porque Dios es así, ¿verdad? Dios tiene las cosas que uno no las entiende. Pero yo me convertí con el pastor porque aquí era, al frente de mi casa había un parque, que ahí jugaban, y el pastor llegaba a evangelizar, y entonces yo llegaba por acerca del alambre y lo trataba muy mal. Con él me convertí. Resulta que ya ellas sabían, él las estaba evangelizando así mucho a Ania y a Nuria. Y había una familia González que era vecina mía y ahí hacían cultos. Las chiquillas iban a los cultos. Pero yo las mandaba a un culto católico que había a la vuelta, porque yo era contraria. Pero cuando yo me convertí, ellas tuvieron la libertad ya de, de seguir el evangelio, ¿verdad? Pero ellas comenzaron primero que yo, porque la familia González, hermana Carmen y don Hugo González, que vivían vecinos míos, ellos las invitaban a los cultos, pero yo no las dejaba ir, porque no me gustaba, era enemiga. Pero Dios tiene cosas tan maravillosas, propósitos tan grandes con nuestras vidas que ahora yo que estoy aquí, ya convertida, me doy cuenta de cuántos peligros Dios me salvó cuando yo estaba, cuando era inconversa. Me pongo a pensar cuando estaba por allá, cuando estaba por acá,
¿quién me salvó? El Señor me libertó de tantos peligros en que yo me estuve. Pero ellas comenzaron primero, y mis hijas comenzaron primero que yo. Después ahí, cuando yo me convertí, ya tuvieron libertad, siguieron adelante ellas también. Se convirtieron bien, trabajaron con hermano Virgilio mano a mano. Yo trabajé con Virgilio mano a mano, con la hermana Marta pintando, trabajando, pro La hermana templo, Marta hacía manualidades, ¿cierto? Les manualidades. enseñaba. Ajá. Yo, Usted estuvo en esa etapa y ajá, aprendió. yo me metí duro en lo que era pintar tela, coser y comprar y todo ese proyecto yo lo hice muchos años y esa plata de la hermana Virgilia, Marta la tomaba para hacer arreglos en las iglesias que había en los campos. Y gracias a Dios hasta ahí, pues con ellos trabajé mano a mano. Ya después de que yo me salí de la MI, ya yo no trabajé nadie más. Ya en las 3M yo no trabajo porque como ellos me ven que estoy con Nelson, pues no me ponen a hacer nada porque tengo que estar cuidando a Nelson. Pero cuando estaban las muchachas solteras, sí, más que Silvia, la que me cuidaba a Nelson, yo trabajaba duro en la misión. Pero bueno, todo ya tiene su tiempo, ¿verdad? Ahora, claro, que yo nunca pude estar en un culto, nunca pude estaba en la cocina, siempre estaba en la cocina cocinando para la reunión de pastores, para las convenciones, yo era la que cocinaba, entonces nunca pude estar en un culto. Y yo después entendí todos los propósitos de Dios, de que ya después yo me metí en movimiento y ahí ya pude sentarme a escuchar palabra y a, a pues a lograr los cultos que nunca pude, ¿verdad? En la MI, porque Tener un siempre respiro, un trabajaba, ¿sí? descanso. Uh -huh. Como el Dios, es que Dios, él está en todo, ¿verdad? Él mejora, el propósito de él es que yo saliera para que yo como que me dedicara ya a las cosas del Señor, ¿verdad? No a trabajar, sino a escuchar y aprender. Exactamente. Aunque yo haya aprendido ya con los pastores Figueroa, pero no tenía el logro de que sentarme en una iglesia a vivir un culto, porque siempre estaba metida en la cocina trabajando. Pero Dios tiene todo en control, ¿verdad? Usted estuvo en la despedida que se le hizo a los misioneros, Marta y Virgilio, No, ¿verdad? No, yo no no fui. estuvo. Yo no fui porque, le voy a decir por qué. Yo no fui. Cuéntenos. Yo no fui porque yo vi mucha hipocresía en el pueblo de Dios con ellos. Y entonces yo dije, no, yo no voy a ir, porque si yo voy, me voy a parar en el altar y voy a destapar un montón de cosas que yo sé y no voy a ir. Porque yo había muchas injusticias con los misioneros, gente hipócrita que por delante hablaban bien y por detrás iban comiendo porque ellos querían tener libertad de libertad de hacer y deshacer y cosas que ellos querían, meter mundo a la iglesia y Virgilio nunca lo permitió. Pero cuando hermano Virgilio se llevaron, y por cierto se lo llevaron con mentiras, diciendo que iba a vacacionar y que sé que después volvía, eso era mentira, no era cierto. Llegó Vizcarrondo y Vizcarrondo le dio vuelta a la tortilla y fue diferente. ¿Cómo fue? Vamos a hablar un poco de, de Ania, cuando obviamente ya después hablaré con tía y nos contará su experiencia de cómo conoció a tío Edgar y se casaron porque fue acá. Uh -huh. Acá venía Edgar Nazario a marcar, ¿verdad? Acá venía a esta casa. ¿Cuántos años lleva viviendo aquí? Toda la vida, básicamente. Yo compré un programa aquí en el 69. En el 69. Uh -huh. Y todo esto, no sé si les logra ver, pero acá al frente era puro cafetal. Casa, habían casillas viejas ahí. Y aquí venía tío Edgar. Sí, la vida de Ania fue una muchacha muy diferente a todas. Ania a los 4 años ya sabía leer, dibujar, sin enseñarle nadie. Solita aprendió. La escuela la pasó bien, 10, nunca falló. Ella fue muy, no sé, Dios le dio algo muy grande a Ania. Ya creció, ella, como yo padecía de asma, ella se iba para la escuela, ella me dejaba, yo que me quedaba acostada, no podía levantarme, me dejaba un limón con sal ahí en la orilla de la cama y la llave a la vecina para que me diera vuelta. Y ella alistaba, bueno, a Nuria,
le ayudaba a Nuria, a Silvia, ahí iban para la escuela, y yo ahí me quedaba acostada porque estaba enferma, ¿verdad? Pero ella, ya cuando creció y todo, eso fue antes de convertirme, claro, eso fue antes de convertirme. Pero Ania, fue una muchacha muy, no sé, algo especial le dio el Señor a Ani y se hizo de un novio en la iglesia, de un muchacho que había estado en la iglesia y que llegó a la iglesia nuevamente, pero él llegó por Ania. Y hermano Marta contenta porque en la vida anterior había sido presidente de jóvenes, el muchacho ese que llegó, pero se había metido a la droga y se había salido. Conoció a Ania y estuvieron noviando un tiempito, ¿verdad? Pero a mí nunca, no sé, yo sentí que no era él es el esposo de Ania. Yo comencé a orar y orar y orar porque les voy a contar la oración de una madre para los hijos, para no, los esposos de las hijas o los hijos, es muy importantísimo, es muy importante. Y yo comencé a orar por ese noviazgo y Dios me hacía sentir que no. Y yo le hablaba a Ania, pero Ania me decía, ay mami, es que a usted a nadie le gusta. Bueno, entonces, aunque ella nunca tenía un novio, el primero. Y entonces, bueno, ya y comenzamos, resulta que se fueron para un campamento con la hermana Marta y hermana Virgilio, los campamentos que hacían los jóvenes, y ahí no sé qué pasó, porque ya ahí cuando vino, me dijo que había roto con Danilo, se llama Danilo, y resulta que a los, ya ese domingo, pues llegaron del campamento, y el domingo siguiente llegó el muchacho todo drogado otra vez. Entonces yo le vean y de lo que se quitó usted. Y usted me decía que no. Ay, sí, mami, tenía razón. Pero ella, yo digo, hágame el favor, le digo, cuando a usted le guste un muchacho, ore primero. No se vaya así a decir sí sin orar, sin saber si es la voluntad de Dios o no. Al tiempo, no duró ahí mucho tiempo sola. Llegó Edgar, llamado Lucas, llegaron a la iglesia porque el hermano Virgilio los trajo para que pastoreara en San José. Ahí Edgar terminó de crecer porque venía jovencito, venía Lucas con los tres hijos y ya Edgar comenzó a trabajar. Y Edgar a los 17 años se fue a pastorear a los chiles. Antes de esto tuvo una noviecilla ahí, pero pasajera. Se fue para los chiles a trabajar y después al tiempo habló con Ania, pero yo no estaba contenta tampoco porque ya había pasado un fracaso, ¿verdad? Y entonces él llegó y habló con Ania y yo le dije, Ania, hasta que no esté segura que eso es de Dios. Y Edgar comenzó a orar, se fue una vez para Guatemala a hacer un ayuno, yo no sé con quién, por el noviazgo de Ania. La cosa es que, bueno, ya se convinieron, ya Edgar vino aquí, ya muy bien. Yo puse mis reglas, él como puertorriqueño, como otra enseñanza que tenían, pues me rechazó y le digo, bueno, aquí se hace lo que yo digo y punto, y si no le gusta, pues se va. Yo le dije a él, y entonces él se adaptó y pues nos convenimos, pues se casaron, gracias a Dios, se casaron en la voluntad del Señor, porque la verdad que sí, se casaron en la voluntad del Señor. Pero Ania fue muy especial y sigue siendo especial, y más no conmigo, sino con el Señor, porque ella es muy especial con el Señor, le gusta trabajar, le gusta ayudar, le gusta, bueno, eso es lo que Dios le dio, el ministerio que Dios le dio a la par de Edgar. Yo muy feliz con Edgar, nunca he tenido nada que ver con él, siempre contento, amable, amoroso, yo lo quiero, los amo mucho. ¿Y cómo fue ese primer sentimiento de sentir, bueno, la noticia de que ya ellos se iban ya el tiempo para Perú Ay, como Dios mío, misioneros? ¿Cómo tomó usted esa noticia? ay, muy duro. Fue para mí un sufrimiento tremendo, porque ella y Ania era muy apegada conmigo y ya ellos los mandaron para Perú y sufrí muchísimo, pero orando y ayunando y todo, Dios nos ayuda. Yo era llorar y llorar y llorar porque se habían ido, pero Dios nos ayuda siempre, Él está con nosotros, consolándonos y ayudándonos y aconsejándonos también, porque yo tuve una experiencia en iglesia porque lloraba, yo llegaba al altar sola a llorar
Y un día me habló el Señor en el altar y me dijo que quién eran los hijos, si eran míos o eran de él. Entonces ahí totalmente Dios trató conmigo y me di cuenta que sí, que los hijos no son de uno, son del Señor. Así es, así es. Bueno, y hablemos un poco. Vea, viene entrando el señor padre encargado. Bueno, esto está en vivo. Estamos en vivo. Y viene entrando el papá de las tres, su esposo, don Ujú. Alfonso. Don Ahí Alfonso viene Gar. entrando, ahí lo van a ver en cámara. Ajá. Entonces, hablemos ahora Es Nuria. de Nuria, la mayor, porque usted me acaba de decir, nos acaba de comentar que son caracteres diferentes. Ujú. Bueno, Nuria trabajaba, estaba, bueno, con el grupo jóvenes, era un grupo muy lindo de jóvenes que había en San José. Ella estaba metiendo en jóvenes, trabajando también, ella trabajaba también con los hermanos, siempre trabajó de secretaria con hermano Virgilio, Nuria, y Secretaria del concilio. secretaria sí, el concilio. Y ayudando al hermano Virgilio y trabajando también, todos trabajaron con el hermano Virgilio. Y entonces Nuria trabajaba en una tienda que llaman Néstor Vargas, ahí trabajaba. Entonces ella, alguna persona que comenzó a meterle un novio pues, a ella de Guatemala, un muchacho que no era cristiano, en fin, yo tuve esa lucha también, pero con oración y oración Dios siempre nos recompensa. Comencé a orar y no le hacía nada a ella, pero yo comencé a orar para que Dios me pues ordenara lo que tenía que ordenar y quitara lo que tenía que quitar. Y entonces ella, de pronto, eh, en Manzanillo había una iglesia con un hermano de Porras, ahí ellos, la iglesia de Vargas Araya siempre hacían, iban allá a ayudarle al pastor. En ese paseo Nuria fue a ese lugar y Roberto fue, porque Roberto era miembro de Vargas Araya. Entonces ahí se conocieron y entonces, eh, bueno, se hicieron novios y yo muy contenta porque ya así ya se parecía a ese muchacho de Guatemala que no me gustaba, no era cristiano, y ahí comenzó el noviazgo de Nuria y muy bonito. Roberto fue una persona muy respetuosa, muy buena gente, él siempre respetó mucho y pues se llegaron a casar, ella, se casaron, Dios ahí, hermano Vigilio los fue encarrilando y hasta que lo puso de pastor a Roberto y a Nuria, trabajaron mucho en Cartago, en iglesia en Cartago, pues estuvieron allá, estuvieron en Villanelli, unos retiros, unos cafetales, no me acuerdo cómo es que llamaba ahí, ahí estuvieron trabajando con el Señor. Y bueno, con hermano Virgilio trabajaron muy bien, trabajaron. Hermano Virgilio siempre los apoyó, los ayudaba. Virgilio era una persona muy recta y muy amorosa. Era muy amoroso y muy recto. Él nunca cambió la doctrina por nada ni por nadie. Siempre, si tenía que ponerle, lo hacía llorar a uno, lo hacía llorar. A mí más de una vez me hizo llorar, hermano Virgilio. Pero era él muy amoroso. Ahí trabajaron Roberto y Nuria y fueron teniendo sus hijos, que fue Gerson, ahí nació en el ministerio, Alan nació en el ministerio, Enon nació en el ministerio, y siempre ellos nunca fallaban por nada, si eran muy puntuales en las iglesias, Roberto era muy puntual, siempre estaba, no faltaba los cultos, de lloviera o no lloviera, y no tenía carro, él se iba a pie de aquí a Cartago, bajo los aguaceros, así trabajaron, Dios los premió siempre. Dios los ayudó. Y bueno, y Nuria siempre ahí ayudando a Roberto. Un matrimonio muy bonito porque ellos nunca, bueno, tuve que sentirlo porque Nuria nunca anduvo sola ni Roberto anduvo sola, siempre andaban juntos en todos los proyectos de la iglesia. Y siempre con los chiquillos, ya ven, yo me los dejaba, estaban muy chiquititos, yo me los dejaba, pero siempre los andaban con ellos. Ya cuando estaban grandecitos y llegaron a ellos a ayudarle en la iglesia, con Gerson con la guitarra y bueno, yo no me acuerdo Alan, pero Gerson sí le ayudaba con la guitarra y en los cantos y
y ellos trabajaron mano a mano con el Roberto, mientras él estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Después ya, ya Roberto se nos fue. Sí, hace 2 años que mi papá partió con el ¿Eh? Señor, Ajá, estando en el ministerio, en la ujú. iglesia de Dios Pentecostal, donde él creció. Y a mí me veía, a mí me dolía tanto verlo predicando en aquellas carnes, con aquella cara demacrada, pero nunca dejó de predicar. Nunca dejó de predicar, eso es Hasta lo cierto, último él siguió, hasta donde Dios le ayudó, hasta el último. Y su última predicación fue en Cartago. en Cartago. Dicho sea de paso, o sea, inició su ministerio en Cartago, que para los que nos ven de fuera de Costa Rica es una provincia más. Estamos de acá en carro 1 hora, hora y media, dependiendo de la presa, del nivel de carros. Y eso se iba en bus, o sea, se duraba Sí, su bastante. ratito para viajar. Se tiene que ir temprano y aquí de Sabanilla para llegar allá a las 7 o Sí, 6 antes, 6 de la tarde, no sé. sí, Pero así fue la historia de mis hijas, ¿verdad? qué bonito. Usted nos contó ahora que Virgilio la hizo llorar. Cuéntenos una experiencia así, más o menos de aquellos años. Como yo Porque está, por más que lo hagan a uno llorar, usted dice que es muy amoroso. Entonces, ¿cómo es eso? Mano Virgilio era muy correcto. Si él me entregaba 60 cucharas, yo tenía que entregarle 60 cucharas, porque yo le encargaba de la cocina. Resulta que me faltaban unas cucharas. Y entonces me regañó. Me dijo, Manadora, usted no es responsable porque yo, es la que te... Bueno, la cosa es que yo me puse a llorar porque yo un día cogí las cucharas, no estaban. Entonces yo me puse a llorar y ya el ratico llegó y me abrazó y me llevó un confite. Y me lo puso en la boca y me abrazó y todo cariñoso conmigo. Él era muy cariñoso, era una gente especial, especial, que yo creo que no pueden llegar otros iguales como ellos, tan especiales. Y pasó todo el enojo, ya yo me contenté y ya seguimos trabajando. Y él, ya tengo recuerditos que él me dejó de unos baldes que compramos para la cocina y me los regaló. Y así, Manuel Virgilio y Marna Marta fueron tan especiales, que lástima que cambiaran por Vizcarrón, pero la verdad es que no me da miedo hablarlo porque es cierto. Vizcarrondo cambió totalmente, vino a ser loco, que lo que Virgilio enseñaba no era como eso, que las misioneras no existían, que las misioneras solo después del pastor era lo que se podían tomar como misioneras, nadie más y cosas así, él quitó. Y a mí, y entonces, la verdad les voy a decir que nunca cuadré con él porque siempre estábamos peleando. Y cuando yo era la que limpiaba el templo de la iglesia, siempre, desde que el Señor me sanó mi del alma, el Señor me dijo, te voy a sanar, pero me limpias el templo de la iglesia. Y y yo limpié todos los años con hermano Virgilio, con hermano Luis, con otros pastores que llegaban, aunque yo no estuviera en la iglesia, yo ya limpié el templo. Aunque estuviera aquí en Vargas, yo limpié el templo, yo duré mucho tiempo también en Vargas Araya, limpiaba el templo y limpiaba bien la iglesia, yo amaba la iglesia. Me gustaba que los hermanos llegaran y se sintieran bien en la iglesia. Y un día el hermano Vizcarrondo me puso en vergüenza, me avergonzó delante de los hermanos, me dijo que a mí nadie me quería, que no volviera a cocinar porque nadie quería que yo cocinara. Bueno, me hizo leña y entonces me dijo que todos los puestos me los iba a quitar, me quitó la limpieza de la iglesia, que eso para mí fue muy duro porque eso me lo dio el Señor, me quitó la limpieza, me humilló muy feo, muy feo, muy feo, en una reunión que tuvimos, porque yo era esposa, presidente de diáconos, entonces teníamos que reunirnos cada mes a planear el trabajo, hacer planes del trabajo, y ese día se me ocurrió decirle a él que estuviera con nosotros, y lo que me contestó dice, no, la que le voy a invitar a usted a la reunión es a usted. Ok, pero yo nunca me imaginé que lo que iba a pasar, ¿verdad? Toda esa humillación me la hizo pasar ahí. Entonces yo salí, me fui y retiré todo, ni volví a limpiar la iglesia, me quitó la limpieza de la iglesia, me quitó todos los puestos que yo tenía. Bueno, pero yo le dije a él, usted me tira, usted me saca, pero pues, si me saca por la puerta, por la ventana, me le mete porque yo llegué primero que usted aquí.
Seguí como miembro ahí sentada, no hacía nada. Desde ahí ya yo no volví a traer con AMI porque él me quitó todos los privilegios que Dios me había dado. Pero después viene otro misionero. Obviamente era un lapso de 4 o 5 años. Sí, vino el hermano Víctor, yo creo que fue el hermano Víctor. Exactamente. Porque usted se quedó hasta el 2000 con la Iglesia de Dios Pentecostal. Yo con ese hermano ya casi no compartí mucho porque, bueno, les voy a contar una historia. Nelson es bautizado, es bautizado con agua y él aceptó a Cristo con Edgar, porque la mente de él está muy buena, él sabe, cada vez que cuando una persona se quitaba a Cristo, él no hablaba, pero pataleaba, yo lo entendía. Cuando iba a recibir la Santa Cena, también se enojaba, porque él quería. Entonces, el que me lo bautizó a Nelson fue el hermano Víctor, Manuel Marín y el hermano Guillermo. Esos tres me bautizaron a Nelson allá en Heredia, no sé qué lado. Ellos sí, entonces Nelson recibe la Santa Cena, él toma la Santa Cena porque es bautizado. Pero con el Víctor yo casi no compartí mucho, porque no, todavía quedé un Vizcarrón donde yo seguí en AMI, yo no me fui, yo todavía estaba ahí, yo me fui en el 2000 y él se fue antes. Este, pero sí, a veces hay pastores que más bien de edificar, destruyen, ¿verdad? Hay mucha gente así que en vez de edificar, destruye lo que el hermano Virgilio edificó, él lo destruyó. Porque no me da miedo decirlo porque es cierto, porque él lo destruyó. Pero yo de ahí seguí, yo seguí trabajando con el hermano Guillermo, él dejó a hermano Guillermo cuando él se fue, el pastor. Ahí seguimos, pues ya hermano Guillermo me quería poner a trabajar, y yo dije, no, yo no quiero trabajar en nada. A mí me quitaron, ya me quitaron. Pero ahí seguimos en la lucha porque la verdad es que todo pasa por algo pasa. Todos son los propósitos de Dios en nuestras vidas. Siempre pasa porque Dios tiene otras cosas mejores para uno. Exactamente. En el programa anterior veíamos que en 1970 viene la hermana Marta y hermano Vigilio como misioneros a empezar y contamos toda la historia. Ujú. Y al día de hoy sabemos que el diablo utiliza hasta las piedras, lo que sea. Ah, Pero al sí. día de hoy, familias, organizaciones, ministerios que se han mantenido a través de los años. Sí, 54 años después, y la obra de Marta y Virgilio siguen en pie sí, en pie. aquí en Costa Rica. Ujú. Tía Ania dice, y mi mamá dice que Marta fue como su mamá espiritual. Y en el tiempo que estuvo en Puerto Rico, tía Ania y mi mamá siempre la visitaban y siempre estuvieron compartiendo porque Marta dejó muchos hijos espirituales. Bastantes. Y un ejemplo de eso es esta casa que, en el cual saco el ministerio de Ania y Edgar, que al día de hoy, después de 44, 45 años de ministerio ininterrumpido, Hermanas. siguen a pie, Y el en de pie. Edgar también, el de El Roberto de, también. y el de Roberto, mi papá, y Nuria, mi mamá, 40 años de ministerio ininterrumpido. Gracias a la adoración y gracias a un milagro sucedió en la conversión de, de la manadora. Así que Amén. una última reflexión para ir cerrando. Bueno, yo, Ay, perdón, y un nieto que ya es pastor, que soy yo, ajá, que 2 añitos. Ahí va ahí el va, linaje. ahí está, ahí lo tengo en oración para que Dios lo vaya enseñando, capacitando, ayudando, porque yo lo tengo en oración a él porque está empezando, tiene muchas experiencias que vivir y que pasar, ¿verdad? Bueno, varios netos, porque se me olvida que Josué también. Josué Josué también, bueno, también, eso está estuvo un Keila, tiempo está, bueno, también. varios. Que todos, si hablar de toda la familia, la cual ha sido de bendición, es espectacular. Gloria al Señor. Bueno, le doy gracias a Dios, de verdad, no tengo con qué pagarle al Señor, yo vivo muy agradecida, pero tan agradecida, pero bueno, y no les conté la sanidad en la que yo tuve. Cuéntenos, tenemos tiempo. El Señor, del asma, bueno, a mí me hicieron hasta donde el hechicero fui. Y nunca recibí sanidad de nadie, ni de nada, ni de médicos, ni de pastillas, ni de inyecciones, nada, nada más alivios. Cuando yo me convertí al Señor, yo me convertí en octubre. Cuando yo me convertí, boté todas las pastillas, todos los médicos, todo lo boté.
todo lo boté, no tomé más pastillas. Entró una fe en mi corazón, una fe que, bueno, que no fue enseñada de hombre, sino del Señor. Y ahí yo comencé a orar y ayunar y orar y ayunar y me vino el alma, pero con más fuerza. Como que el diablo se me enojó tanto, se enojó porque yo ya aceptaba a Cristo y me atacó peor, pero ya yo no iba al hospital, ya no iba más no fui más al hospital, porque ya yo me sentía este, que no tenía que ir y que no tenía, que yo tenía algo más que una pastilla. Y entonces yo en la mañana, yo me levantaba y me sentaba en la cocina ahogándome, y comenzaba a orar y yo, el Señor, sáname, sáname. Bueno, esa sanidad duró un año, ese duró un año, duré un año en esa aflicción, ¿verdad? Y entonces, pero en ese año yo nunca le falté al Señor ni un culto, porque a las 4 de la tarde yo me tomaba una pastilla que llamaba Tedral y me bajaba el asma y yo me iba para la iglesia. Eso era todos los días, porque aquí nos congregábamos todos los días. Y el año así lo pasé, todos los días yo iba a la iglesia, íbamos con mis hijas, ¿verdad? Bueno, ya seguimos ahí luchando ese año, luchando. Un día, como como al año, yo sentí que eh, ya yo estaba muy delgada, yo estaba pesando 80 libras, flaquitica estaba, porque no podía comer, no podía dormir, no podía hacer nada. Y entonces llegué y yo siempre orando y orando y orando y confiando en Dios, y confiando en Dios. Y al año hubo una campaña aquí en Sabanilla con un señor, con un pastor que se llamaba Otto de la Torre. Y yo le dije al hermano Pepe, porque el hermano Pepe fue también una pieza muy importante para mi vida, fue el primer pastor que yo tuve, el hermano Pepe de Puerto Rico, que ya murió también. Él me dio permiso, me quedé aquí una semana en esta campaña y tuve muchos eh, ataques del diablo en sueño. Yo sentía que me mataba, que me pastoreaba, que me agarraba la garganta, que me quería con unas uñotas, me quería ahogar. Y bueno, yo ahí fui a la campaña. El último día de la campaña, el pastor dijo, aquí hay una hermana que Dios la está sanando del asma. Y bueno, yo comencé a ver a todo el mundo a ver quién estaba ahogando como yo, y yo no veía a nadie, yo era solo yo. Y entonces comencé a, 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 a bueno, a creer que era yo, pero seguí siendo igual, pues seguí ahogándome. Entonces la hermana Carmen González, mis hermanas, testifique, aunque esté ahogándose, testifique que usted es nacida, que usted Dios la sanó. Entonces, de verdad, yo testifiqué en la iglesia que el Señor me había sanado y en realidad eh, recibí la sanidad ahí, cuando yo testifiqué. Pero cuando ya yo testifiqué, se me fue el alma hasta la fecha. Eso fue al año yo convertida. Dios me sanó. Ahí entró una fe en mi vida que yo les cuento que yo nunca visito a un doctor, yo nunca voy a un doctor porque no tengo fe. Como yo no tengo fe, no voy, porque la fe mía está puesta en Cristo. Él es mi sanador. ¿Por qué? Porque la palabra no miente, la palabra no puede mentir. En su palabra dice que por las llagas de Cristo estoy sana y yo la creo. Y si yo la creo, ¿por qué tengo que buscar un hombre para que me sane? Yo creo en él y yo nunca voy a un médico. No digo que no me tome una acetaminofén, alguna cosita aquí, pero como ir a visitar a médicos para que me hagan exámenes, para que vean cómo estoy, si estoy bien. No, yo sé que estoy bien porque yo he creído en el doctor del cielo, que es el mejor doctor de los doctores. Entonces yo vivo creyendo en él y cualquier dolorcito, el diablo me ataca por un lado y por otro, pero yo digo, la sangre de Cristo tiene poder Amén. para hacer todas las obras del diablo, porque así lo dice la palabra. El Hijo de Dios vino para hacer las obras de Satanás y yo la creo. Y yo se le rezo al diablo cuando me ataca. Amén. Amén. Así es. Amén. Así es. Muchas gracias. Dios le bendiga. Amén. Dios Gracias me la por... bendiga, nietico, lindo. Muchas gracias por este ratito. Y bueno, esta ha sido la manadora con su experiencia, mamá de Ania, de Nuria, de Silvia y de Nelson. Amén. No en ese orden, pero
Muchas gracias desde Sabanilla, San José, Costa Rica. Este ha sido el programa de hoy, ligeramente hablando, una conversación ligera, pero al corazón. Así que a todos los que nos ven y nos escuchan por la radio y los diferentes medios, Dios les bendiga, Dios les guarde y que la paz sea con todos nosotros. Amén. Así es, amén. Dios los bendiga y gracias. Amén.